Bienvenidos nuevamente, es un placer recibirlo en la Iglesia Nueva Vida. Vamos a seguir hoy día con nuestra serie, El Dios que no conoces. Y vamos a tener un tema hoy día muy especial, con mucha transparencia, con mucha humildad. Vamos a hablar de corazón a corazón. Vamos a hablar de las heridas del alma. Heridas muchas veces tan profundas que llegamos a pensar que quizás nunca vamos a sanar, que quizás nunca vamos a superarlas, nunca vamos a olvidar. Y lamentablemente a veces esas heridas son provocadas por las personas que uno menos pensaba, por las personas en quien uno más confiaba. Hay un grado de dolor más grande cuando la herida es causada por alguien a quien tú tenías una alta estima, que tú confiabas, que tú nunca pensaste que esa persona podría lastimarte, o que esa persona podría herirte. Pero el ser humano falla, fallamos todos. Todos tenemos errores, dificultades. Nos cuesta muchas veces hasta expresarnos, decir cosas que queremos decir. Y a veces, no importa quién somos, podemos terminar hiriendo a alguien. Y cuando alguien representa autoridad, alguien, por ejemplo en el caso de la iglesia, que representa a Dios, a un líder, un pastor, un hermano en la fe, eso puede causar bastante dolor, decepción. Y hoy vamos a hablar justamente de esas heridas, las heridas que hemos sufrido donde pensábamos que eso no podía ocurrir, donde pensábamos que estábamos en seguridad, que las cosas feas se quedaban afuera de ese lugar y que aquí dentro solamente podíamos estar protegidos, que solamente podíamos ser amados, ser comprendidos. Hoy vamos a hablar de lo que nunca debió ocurrir, las heridas sufridas en la iglesia. Todas las heridas tienen un impacto, de las más pequeñas a las más grandes. Y hoy vamos a ver la respuesta de Dios a estas heridas. Porque Dios tiene una respuesta para ti. Dios tiene una respuesta para mí. Me incluyo ahí también. Todos hemos vivido muchas cosas. Vamos a hablar del Dios que restaura. Porque eso es lo que es nuestro Señor. El Señor restaura nuestras vidas, nuestros corazones. El Dios que restaura en tu tristeza y que escucha tu clamor. Y aunque no nos guste, esas heridas nos transforman. Nos transforman para bien, nos transforman para mal, nos transforman. Sea como sea, nos cambian, marcan muchas veces un antes y un después. Pero muchas veces nuestra decisión, saber cómo vamos a cambiar, cómo eso nos va a transformar, cómo eso va a influenciar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la iglesia, nuestra forma de ver a Dios y nuestra forma de ver su pueblo. Yo recuerdo, siendo muy pequeño, tenía 9 años. Por diversas razones con mis padres tuvimos que viajar. Ya vivíamos en Canadá hace un tiempo, pero tuvimos que salir de Canadá y irnos a México. No, nosotros no somos de México, entonces no es un país que conocíamos. No conocíamos absolutamente a nadie y llegamos ahí y nos dijeron que en la ciudad donde llegábamos había una iglesia que tenía recursos y que podría ayudarnos, que podría recibirnos. Y nosotros llegamos ahí sin conocer a nadie, con temor obviamente, como probablemente muchos han vivido, cambiar de país, llegar a un lugar que no conocen. A veces, a lo mejor algunos solos, otros con familia, en mi caso era con familia. Y llegamos, y yo recuerdo, 9 años tenía, y llegamos a la iglesia, una iglesia hermosa, grande, con pantalla. Recuerdo haber sido impactado por las luces, por el tiempo de alabanza, por la música, por la predicación. Me impactó, me tocó, encontré que era muy bonito. Algo así como lo que tenemos aquí, somos bendecidos teniendo tantas cosas lindas, ¿cierto? Amén, sí. Y llegamos a ese lugar con muchos recursos, muy lindo, y termina la reunión. Y al terminar el servicio, pues mis padres van a tratar de acercarse a un líder, van a buscar ayuda, van a ver si alguien puede recibirnos, puede acogernos, puede hacer algo por nosotros. Le explica la situación, pasa de persona en persona, no, yo no puedo, al otro líder, a otra, hasta que llega alguien que finalmente le da una respuesta. Pero un poco de tiempo después, tardaron un poco. Le dijo, lo siento, no tenemos el ministerio de la ayuda. Esa fue la respuesta que recibió mi padre en ese momento, con un niño de 9 años y con su esposa, en un país que no conoce, donde no tiene absolutamente ningún lugar a donde ir. Y recuerdo hasta el día de hoy, tenía 9 años, pero recuerdo esa decepción, recuerdo lo que sentí en ese momento. Pude haber decidido que la iglesia no era lo que yo pensaba.
Pude haber decidido que quizás mis padres estaban equivocados de ir a la iglesia, de creer en Dios, de confiar en Dios, de confiar en el pueblo de Dios. Pero no fue eso lo que decidí. Decidí confiar. Seguir confiando en la iglesia. Seguir confiando en Dios. Seguir confiando en su pueblo. Y hasta decidí en mi mente de niño, que no tenía idea de lo que iba a pasar más tarde, dije, si un día Dios me pone a cargo de una iglesia, si un día el Señor me pone en esa posición, si un día yo soy quien tiene la capacidad de ayudar a alguien, la respuesta tiene que ser diferente. La respuesta tiene que ser diferente. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ese no tenemos ministerio de ayuda sigue resonando a veces en mi corazón. Sigue resonando. Porque somos la iglesia, es nuestro deber y existimos para reflejar el amor de Jesús, para dar nuestro amor, seguridad, paz y no abandonar al que necesita ayuda. Para eso existe la iglesia. Existimos para hospedar, para recibir, para consolar. Y muchas veces decimos justamente que la iglesia es un hospital. Y es cierto, es como un hospital para el alma, para el corazón. Y en este hospital todos somos pacientes. Y es una discusión que a veces tenemos con algunos de los hermanos de la iglesia. Es cierto, todos somos pacientes. Lo único que algunos llegamos antes que otros. Pero todos necesitamos ser tratados por el Señor. Nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra alma. Todos somos pacientes. Todos somos pacientes. Y Jesús entiende nuestras heridas, entiende nuestra tristeza. Nuestras heridas del alma son como heridas físicas, depende de cómo las cuidemos, de qué hagamos, de cómo reaccionemos, si se sanan o si se infectan, si se sanan o si se vuelven infecciosas y también contagiosas. Depende de nuestra decisión, de lo que nosotros hacemos. Y Jesús ve tu tristeza y la comprende porque Él también fue herido. Jesús también fue herido y rechazado por el pueblo de Dios, por los religiosos, por la gente educada que siendo conocedores de la palabra y las profecías sobre el Mesías, sobre Jesús, debieron haber sido los que con más alegría lo recibieron, los que más felices estaban cuando Jesús llegó, los que más felices estaban cuando lo escuchaban enseñar. Pero al contrario, fueron los que con más fuerza se le opusieron y que al final lo condenaron. Eso pasó con ellos. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a los suyos, a su pueblo. Jesús sabe lo que es ser rechazado por personas que se supone que representan a Dios. Y la iglesia del Señor, que tiene que ser un hospital para el alma, a veces puede ser el mismo lugar donde somos heridos. El mismo lugar donde somos decepcionados. Y alguien herido muchas veces se transforma en alguien que hiere. Y eso se transforma en un ciclo de personas heridas, contagiadas con amargura, con dolor y que contagian a otros. Y ese ciclo lo tenemos que romper. Pero para hacerlo debemos primeramente ser restaurados y confesar nuestros errores también. Y eso nos lleva a nuestro primer punto esta tarde. No somos perfectos. Y tenemos que admitirlo. No somos perfectos, pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para su iglesia? Para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para los líderes? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Cuál es la esperanza que tenemos frente a esto? ¿Qué es lo que nos entrega Dios? Tanto los que hemos sido heridos como los que hemos herido a alguien. Recordemos primeramente, como les decía, que no somos perfectos. Somos personas imperfectas siguiendo un Dios perfecto que quiere perfeccionar su obra en nosotros. ¿Cuántos creen eso? Eso es lo que somos. Así como hay personas deshonestas a veces, que hacen cosas malas. Hay personas deshonestas que han hecho mucho daño, pero también hay miles y miles de siervos del Señor que quieren reflejar el amor de Jesús. Yo lo creo y yo creo que estoy frente a personas que quieren reflejar el amor de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Así que no pretendamos que no cometemos errores, nos equivocamos todos. Porque sí los cometemos, pero debemos tener la humildad de admitirlo y de pedir perdón cuando nos equivocamos. Vemos en la Biblia cuando el primer hombre peca, cuando ocurre el primer crimen, después de la caída del hombre, cuando Caín mata a su hermano. ¿Qué es lo que ocurre? Lo primero que hace Dios viene y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? No es que Dios no sabía dónde estaba su hermano, obviamente.
No es esa la idea, no es eso. Yo lo que veo ahí es como Dios queriendo que Caín tome conciencia, entienda y se haga responsable de lo que hizo. Asimismo, Dios nos llama a hacernos responsables de nuestros errores. Quiere llevarnos a la conciencia de las consecuencias de lo que hacemos. La amplitud de la influencia que podemos tener en la vida de las personas que están en contacto con nosotros. Y así como Caín mató a Abel, por nuestra actitud tenemos el potencial de matar cosas en nuestros hermanos, de matar sus sueños, sus gozos, bendiciones, sus talentos, su fe, su paz, su capacidad de confiar, su ministerio. Ministerios a veces son perdidos por personas que son heridas, predicadores, ministros de alabanza, que fueron heridos y que decían retirarse de la iglesia, decían ya no confiar más en el Señor. Por esas heridas el mensaje del Evangelio se pierde. Cuando alguien es herido y decide retirarse de la iglesia, pone en juego su propia salvación, pero más que eso, la salvación de su familia, de sus hijos, de sus nietos. Tenemos mucho más influencia de lo que pensamos. Tenemos como líderes, como pastores, como hermanos en Cristo que entender el alcance de las consecuencias sobre la vida de las personas que se apoyan en nosotros, que confían en nosotros cuando fallamos en representar el Evangelio, la gracia y el amor de Jesucristo. Y lamentablemente les tengo que decir esto, lo tienen que saber, algún día todos vamos a fallar. Algún día todos nos vamos a equivocar, algún día todos vamos a ser heridos, pero también algún día, queriéndolo o no, todos vamos a herir a alguien. Todos vamos a decir algo o actuar de una cierta forma que va a herir a una persona, a pesar de nosotros. Yo, a pesar de tener mucho cuidado, yo he ofendido. Me ha pasado, no me mire así, ustedes también. No, yo no soy el único. Pero en serio, a pesar de tener mucho cuidado, yo soy alguien que siempre quiere que las personas se sientan incluidas, que se sientan amadas, que sientan que son parte de una familia. Pero a pesar de eso, me ha ocurrido, a pesar de tratar siempre de tener una actitud de incluir a todos, me han dicho que algo que dije o algo que hice ofendió o hirió. Me lo han dicho y aunque jamás fue mi intención, a pesar de que haya sido un malentendido, un error, he pedido perdón. He pedido perdón porque mi deseo es que seamos bendecidos juntos, que vivamos en unidad y mostrar el amor de Jesús. Dios nos llama a tener la humildad de reconocer cuando nos equivocamos. Dios nos manda a cuidarnos unos a otros, cuidar la forma que hablamos, que nos tratamos, tanto los que son nuestros líderes, los que están bajo nuestro liderazgo y los que están sirviendo junto a nosotros. Tener cuidado con todos. Todos somos sensibles, todos tenemos sentimientos y todos tenemos errores. Mateo 18, versículo 6 dice, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más les valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Está en ese capítulo, él hablando de comunidad, hablando de vivir juntos. Y les dice eso. Las palabras de Jesús son fuertes. ¿Escucharon lo que dijo? Mejor que le amarren una piedra y que lo tiren al mar. Es fuerte lo que dice Jesús. Pero eso es para mostrarnos el peso que tienen nuestras palabras, nuestra actitud hacia los demás. Y cuando dice aquí tropezar, es la palabra skandalizo en griego, que puede querer decir también ofender, llevar a pecar o que una persona comience a dudar de alguien. Se usaba a menudo de forma metafórica para hablar de alguien que peca o que se aparta de la fe verdadera. Eso es lo que quiere decir el versículo. Cualquiera que haga que alguien se aleje de la fe verdadera, que alguien peque, mejor que le amarren una piedra y que lo lancen al mar. Tengamos cuidado, ofender a alguien puede traer consecuencias eternas en esa persona y en su familia. Nuestra actitud puede alejar a las personas del Señor pensando que Dios es así, que estamos reflejando a un Dios así. Quizá un Dios que condena, un Dios que hiere. Y se pueden preguntar, ¿acaso le importa a Dios lo que me ocurre? ¿Acaso le importa lo que pasó en su misma iglesia? La respuesta es sí. Por eso Él viene y pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y de la misma forma que Él se lo pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Nos pregunta lo mismo. ¿Dónde está tu hermano? ¿Sabes dónde está tu hermano hoy? ¿Dónde está la persona que ofendiste? A lo mejor fue sin querer, pero ¿dónde está el que ofendiste? ¿Dónde está aquel con quien tú argumentaste algo y le ganaste el argumento? ¿Dónde está
tu hermano? ¿Dónde está? ¿A quién le hablaste y le dijiste cosas indebidas? A lo mejor por ira, a lo mejor por un momento en que te enojaste. ¿Dónde está tu hermano? Y no quiero que esto sea un mensaje apuntando el dedo. Quiero que sea un mensaje de tomar conciencia juntos. No un mensaje acusador. No un mensaje para sentirnos mal juntos. Ay, qué mal, qué terrible lo que hacemos y no tenemos remedio. No, al contrario. Un mensaje de esperanza. Un mensaje de amor. Un mensaje de fe. Un mensaje de todos cometemos errores, pero podemos cambiar. Podemos mejorar. Debemos tomar conciencia para eso. Admitir y confesar nuestros errores como seres humanos y pedirle al Señor que nos ayude. Pedirle a Él que nos ayude en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar. Y mientras más nos acercamos a Él, mientras más oramos, más nos acercamos a su presencia, más nos damos cuenta de lo mucho que necesitamos ser transformados y renovados una y otra vez en la presencia del Señor y que Él perfeccione en nosotros su amor, su gracia y su santidad. Eso es lo que necesitamos de parte del Señor. ¿Cuántos pueden decir, amén, de verdad yo lo creo, eso es lo que necesito en mi vida? La Biblia nos enseña también cómo debe ser el líder, cómo debe ser la iglesia, cómo debemos tratarnos, cómo debemos cuidarnos los unos a los otros y cómo debe ser el líder también. Vamos a hablar un poco de eso. En Tito capítulo 1, versículo 7, dice, el líder tiene la responsabilidad de cuidar el trabajo que Dios ha asignado a todos y por eso debe ser alguien a quien nadie puede acusar de nada malo. No debe ser orgulloso, ni enojarse con facilidad, ni borracho, ni violento, ni desear ganar dinero con engaños. No tiene que ser enojón. A algunos nos cuesta a lo mejor eso, ¿verdad? No ser enojones. Pero la Biblia nos exhorta a ser pacientes, a cuidarnos, a amarnos, a soportarnos. Primera de Pedro 5, del 1 al 3, también nos dice muchas cosas para los líderes. Dice, a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Seamos ejemplo para el rebaño. Eso es lo que tenemos que ser. Y tenemos que entender cuánto Jesús los ama, cuánto Jesús quiere cuidarlos, cuánto Jesús quiere que ustedes sean felices y restaurados y renovados en su amor, en su gracia, en su gloria. En Hechos 20, 28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que dice al final, que Él adquirió con su propia sangre. Lo que Él adquirió con su propia sangre, a precio de sangre. No son cualquier cosa. Ustedes no son cualquier cosa. Y si alguien los hizo sentir diferente, en el nombre de la iglesia les pedimos perdón porque ustedes no son cualquier cosa. Al contrario, son valiosos. Sus vidas son preciosas. El Señor los ama. Valen mucho más que todo el tesoro que pueda existir en la tierra. Eso nos enseña la Biblia. Son valiosos. Quiero recordarle esto una vez más. Jesús pagó por usted con su propia sangre. No deje que los errores de personas, de hombres, lo alejen del amor inmenso de Jesús, de lo que hizo por usted en la cruz, de su amor eterno y su salvación. Que los errores de los hombres no lo aparten del perfecto amor de Cristo Jesús para cada uno de ustedes. Si lo cree, puede decir nuevamente, amén. No dejaremos que nada ni nadie nos aleje del amor de Jesús. Y en Tito 1, del 7 al 10, la Biblia nos enseña cómo debe ser el líder. Dice muchas cosas de lo que no tiene que hacer, de cómo no tiene que ser su actitud. Pero aquí vamos a ver lo que nos dice. Dice, el obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser irreprensible, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, inteligente, justo, santo y disciplinado. Debe creer siempre en el mensaje verdadero que se le enseñó. De ese modo también podrá aconsejar a otros con la enseñanza verdadera y enfrentar a los que se oponen a ella. Pues hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los que insisten en la necesidad de la circuncisión. Si había muchos charlatanes en ese tiempo, imagínense 2000 años más tarde. ¿Cuántas otras cosas se le ocurrió
¿Cuántas otras cosas pensaron enseñar en la iglesia, mezclarlo con la fe cristiana e inventar cosas? Si habían ya en ese tiempo, siguen habiendo hoy día. Para poner un poco en el contexto, en ese tiempo había una corriente del cristianismo que querían que los nuevos cristianos, a pesar de no ser judíos, cumplieran la ley judía. Entre las cosas que querían que los que no eran judíos hicieran es que sean circuncidados y que cumplieran todas las leyes, que siguieran el calendario judío, las fiestas y todas las costumbres judías. Y le imponían leyes por encima de leyes, como si por cumplir con esas leyes serían salvos. Pero cuando el Evangelio de Jesucristo nos enseña que nada podemos hacer para merecer su perdón. Su salvación es gratuita. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo, creer, y la consecuencia de la salvación a su vez es imitar a Jesús, querer ser como Jesús. Cuando uno entiende lo que es la gracia del Señor, cuando uno entiende lo que quiere decir que Él se entregó por nosotros, nuestra respuesta a su amor es amor hacia Él. Es querer ser como Él, es imitarlo. Y de la misma forma, lamentablemente hay muchas iglesias que hacen algo similar, ponen reglas por encima de reglas, estipulando que si no se cumplen la gente no es salva, o quiere decir que a lo mejor no se convirtieron de verdad y por algo que son cosas que a veces ellos se imaginan, o por legalismo alejan a las personas del camino del Señor. No podemos negar que al venir a Cristo somos transformados, es cierto, somos transformados por Él, pero quien hace esa transformación es el Espíritu Santo. No nosotros, al imponer ideas, al imponer reglas o al imponer nuestra moral cristiana a personas que todavía no han conocido al Señor. Es el Espíritu Santo que hace ese trabajo. Hace unos años atrás, cuando yo estaba estudiando música, tenía varios compañeros que eran bien extraños, la verdad. Pero uno de ellos pude hablarle del Señor. Estábamos volviendo de una clase, estábamos en el metro, recuerdo bien, y empezamos a hablar y pude entrar y pude tener una conversación con él, entrar en ese tema de la salvación, de Jesús, de la iglesia. Y me dice, sí, yo ya he escuchado hablar de eso. Y a mí me sorprendió. Dije, sí, hombre, interesante, cuéntame. Y me dijo, yo tenía una amiga que por lo general siempre estaba como triste, un poco deprimida, pero de repente hubo un cambio increíble en su vida. Sonriente, feliz, siempre se veía muy, muy diferente, hasta que yo le pregunté, ¿pero qué pasó contigo? ¿Por qué ahora estás siempre feliz? ¿Por qué ahora estás siempre sonriente? Tú cambiaste de una forma drástica, no eres la misma persona. Y ella le dice, yo conocí a Jesús. Yo fui a una iglesia y fui transformada, tuve un encuentro transformador con un Dios verdadero que ahora me llena de paz, de gozo, de felicidad, y por eso siempre estoy riendo. Qué hermoso testimonio, ¿verdad? Es maravilloso, magnífico. Y él le dice, yo quiero lo mismo. Yo quiero eso, porque yo también me siento como tú te sentías antes. Yo necesito conocer a ese Dios que te transformó. Yo necesito saber más de Él. Entonces ella lo invitó a su iglesia. Pero él era un músico de partida. Pero los músicos son muy, muy lindos, los quiero mucho. Pero él era músico y además había estudiado moda. O sea que se vestía de una forma bien especial. Entonces él, con su forma de ser, era bien delgado, entonces tenía rasgos bien finos y se vestía con sombrero y cosas un poco raras a veces. Él llegó así, con ese aspecto a la iglesia. Entonces, pues está bien, necesita del Señor también, pero llegó a una iglesia donde se dieron cuenta que no era como los demás. Pero lamentablemente ellos vieron eso primero y fueron las primeras cosas que le dijeron, que ya no tenía que vestirse así, que no tenía que cambiar su forma de ser, que ahí habían reglas, que habían códigos de cómo vestirse, de cómo no vestirse, de qué hacer, qué no hacer. Y eso puso a un lado el mensaje del Evangelio del Señor. Puso a un lado lo que Él necesitaba realmente. Muchas veces, yo no juzgo y no estoy diciendo que esa iglesia son malos y que quisieron. Yo creo que ellos tenían todas las mejores intenciones del mundo. Pero yo creo que se equivocaron en la forma de entregarle el mensaje del Evangelio de salvación. Yo creo que hicieron las cosas al revés. Yo creo que olvidaron lo esencial, que lo primero que había que presentarle era a Jesús y que Jesús le iba a presentar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo iba a hacer todos los cambios que tenía que hacer en su corazón. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros aquí también. El Espíritu Santo, no nosotros.
Cada uno tiene su rol. Hagamos el nuestro. Predicar el evangelio de Jesucristo, predicar de su amor y dejemos que el Espíritu Santo haga el suyo. Y muchas personas predican de esa forma y predican algo opuesto a lo que nos enseña Jesús sobre su amor y sobre su gracia. Y Tito 1:11 son palabras fuertes, pero eso él dice a quienes predican de esa forma. Dice, a esos hay que taparles la boca ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Eso dice la Biblia sobre personas que predican, sobre personas que enseñan. Qué gran responsabilidad es predicar la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo no solo nos dice cómo debe ser el líder, también nos dice qué es lo que hay que hacer con aquellos que no son buenos líderes. Callarles la boca, dice. Como líder, como pastor, representando a la iglesia, a líderes y pastores. Es importante para mí decirle, no trate de tomar el lugar del Espíritu Santo. Nuestro rol es predicar el evangelio de Jesús, que estábamos muertos en nuestro pecado, en nuestra maldad, lejos de la gloria de Dios, sin esperanza y sin Dios, pero que el Padre en su infinito amor y misericordia envió a su Hijo Jesús para rescatarnos, no porque lo merecemos, no por lo que hicimos, por lo que podemos hacer por Él, pero simplemente por amor, por gracia. Hemos sido salvos. Amén. Por gracia, solamente por gracia. Y no hay otro evangelio que esto. No hay otro mensaje. No hay otra forma de ser salvo. No se puede comprar ni la salvación, ni el favor de Dios, ni los milagros. No tiene que pagar ni hacer penitencia. Es gratis. Es mejor que todo lo que puede encontrar en el Walmart, pero es gratis. Gratis. Lo que el Señor le entrega es completamente gratis. No tiene que pagar por eso. Y no hay otro mensaje, no hay otro evangelio. Y usted podría, si quiere, morir 1.000.000 de veces en una cruz. No sería jamás suficiente para pagar la deuda que tenemos con Dios por nuestro pecado. El único que pudo hacerlo es Jesucristo en su santidad y en su amor. Y tengan cuidado también con escuchar algo diferente, un mensaje diferente, un evangelio diferente. Porque los hay, lamentablemente los hay. Hay personas que predican cosas que son diferentes a esto. Evangelios de prosperidad o los pactos con Dios. Haga pacto con Dios para que lo sane o para que pueda comprar su casa, pacte su auto. Y si no resulta, usted pactó mal y usted no tenía fe. No. El Señor, obviamente como buen padre, quiere bendecirnos. Quiere que seamos felices. Claro, es obvio que Él como buen padre quiere que seamos felices, bendecidos, pero la Biblia nos enseña claramente a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás Él lo va a añadir. Todo lo demás. Pueden darle un fuerte aplauso al Señor que se preocupa tanto de nuestra vida eterna como de nuestra vida aquí. Y Jesús nos defiende en lo que vivimos, porque Él también fue rechazado, traicionado y herido por los que decían ser representantes de Dios, el pueblo de Dios. Jesús también fue traicionado por un amigo. Jesús también sufrió dolor y condenación de acusaciones injustas. Si a veces encontramos que sufrimos por acusaciones injustas, imagínense Jesús, que nunca hizo nada malo, que nunca cometió pecado. Fue acusado injustamente. En la Biblia, los discursos más severos que tuvo Jesús fue hacia los religiosos, esos que lo acusaron justamente. Gente que era considerada como el pueblo de Dios, pero que a lo largo se habían alejado del corazón del Padre. En Mateo 15, 7 y 8 dice, hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Y no era que no cumplían la ley, al contrario. Hacían más que cumplirla, pero su corazón había olvidado la razón. Había olvidado al Padre. En el libro Heridos por la gente de Dios, de la autora Anne Graham Lotz, dice, nunca deja de asombrarme que las mentiras más despiadadas, los ataques más violentos, el peor rechazo a Jesús viniera no de los romanos ni de los griegos o de los paganos o gentiles, sino de los israelitas que se consideraban a sí mismos y eran vistos por otros como los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Y es cierto. Pero ese pueblo de Dios Jesús los llama hipócritas. Y luego cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos, le dice, no sean como los hipócritas, que aman a que los vean orar en público para ser vistos. Si has sufrido en la iglesia, no estás solo. Y Jesús es el primero en defenderte, en enfrentar a los que te hicieron daño,
Y que nosotros, como pueblo de Dios, que nuestras oraciones y que nuestra actitud sean genuinas, que nuestro amor los unos por los otros sea verdadero. Que todos puedan ver que hay una iglesia a la imagen de Jesús. Un pueblo de Dios que es cierto, no es perfecto, pero hace todo por ser una iglesia que ama, que consuela, que perdona, que restaura, que levanta al caído, que ora, y que nosotros seamos esa iglesia que Jesús veía cuando murió en la cruz. Somos esa iglesia dispuesta a defenderte y amarte como Jesús te ama. ¿Cuántos pueden decir amén? Señor, yo quiero ser esa iglesia, Señor Jesús. Esa iglesia que causa gozo en el corazón del Padre, no dolor. El apóstol Pablo en Romanos 2:24, dirigiéndose a los judíos, les dice, dices que no hay que robar, pero tú robas. Dices que no hay que cometer adulterio, pero tú lo haces. Leyes por encima de leyes, pero tú las cumples. El autor cristiano Brennan Manning dice, la causa más grande del ateísmo en el mundo de hoy son los cristianos que confiesan a Jesús con sus labios, pero cruzando las puertas de la iglesia lo niegan con su estilo de vida. Esto es lo que un mundo de no creyentes encuentra imposible a creer. Y Romanos 2:24 confirma esto y dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por causa de vosotros, por predicar cosas que no practican. Pero que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no seamos causa de blasfemia en contra de Dios. No causemos que otros nieguen su fe en Cristo. Tenemos que romper ese ciclo de dolor, de odio, de heridas. Muchas veces los que son heridos responden hiriendo. Muchas veces es el primer reflejo, cuando uno es herido, cuando uno es ofendido. Uno quiere responder ofendiendo, uno quiere responder hiriendo. Y una decisión que uno toma. Los discípulos en Mateo 18 le preguntan a Jesús, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor entre nosotros? Muchas veces nos hacemos esas mismas preguntas nosotros aquí hoy. ¿Quién es el líder? ¿Quién manda más? ¿Quién tiene más autoridad? Y muchas veces tenemos nuestra mirada puesta en cosas equivocadas. Y el nombre de Dios es ensuciado y blasfemado por eso. Dios quiere que seamos esa iglesia con esos líderes, pastores, hermanos, que ven al caído con amor y compasión, como el buen pastor en Mateo 18:12. Mateo 18:12 dice, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las otras 99 y va por los montes a buscar la que se ha perdido? Y el texto también nos explica que si logra encontrar esa oveja, Él se alegra mucho más por haberla encontrado, esa que se fue, esa que se extravió, que por las 99 que nunca se perdieron. Dios está buscando a esas ovejas heridas. Dios está buscando a esas ovejas que se han ido, que se han perdido. Seamos un reflejo de ese amor. Que esa sea nuestra meta. Lo que nos define no es lo que dicen los demás. No es lo que piensan otros, no es las ofensas que nos hicieron. Lo que nos define es que ponemos nuestra mirada en Jesús y queremos reflejarlo a Él. Y como Él ir a buscar a los que están heridos, consolarlos, orar con ellos. Pedirle al Señor que restaure sus vidas, que restaure sus corazones. Que seamos un pueblo que pone todo en las manos, entre las manos del Señor. Primera de Pedro 2, 21, 23 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendemos toda causa en las manos del Señor. Él juzga justamente. Alejémonos de toda mentira, de todo engaño, de toda palabra que desanima, que disminuye, que nos hace culpabilizar, de toda envidia, de toda palabra que descalifica, de toda palabra agresiva o de toda manipulación. Acerquémonos al corazón del Señor. Y todos, como les decía, hemos cometido esos errores. Todos somos una de esas personas que ha cometido en algún momento un error. Pero Jesús le dice a la mujer adúltera cuando vinieron y la estaban acusando, mira lo que hizo, tenemos que apedrearla, dice la ley. Y Él le dice, el que está libre de todo pecado, que lance la primera piedra.
Y después le pregunta a la mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? Ni yo te condeno, le dice. Y eso nos dice el Señor cuando nos equivocamos. Ni yo te condeno. Ni siquiera yo te condeno. Pero le dice algo clave. No peques más. No peques más es lo que le dice el Señor. Tengamos cuidado en nuestra forma de ser. Jesús quiere venir hoy y restaurar vidas, restaurar corazones. Quiere tocar nuestros corazones para restaurarnos cuando hemos sido ofendidos. Si nuestro corazón está roto, Él quiere restaurarlo. Y si hemos pecado, si hemos sido causa de la ofensa de alguien, Él quiere librarnos también de eso. Él nos perdona y quiere que nosotros aprendamos a avanzar y a ser cada vez más como su Hijo Jesús. Dios quiere restaurar tanto al herido como al que ha causado heridas. A todos que nos hemos equivocado. Recordemos que somos primeramente lo que el Señor dice que somos. Y en unos instantes vamos a volver a entonar este canto. Yo soy quien tú dices que soy. Nuestra identidad está en Jesús y que esa identidad sea más fuerte que nuestras heridas. Que esa identidad en Jesús sea más fuerte que lo que nos han hecho. Que las heridas que nos hicieron, personas que quizás representaban a Dios, no nos alejen de la imagen verdadera y perfecta de Jesucristo. Lo que Jesús quiere para la iglesia es que sea esa comunidad de amor como Jesús veía a la iglesia, por la cual murió y dio su vida en la cruz. En el Antiguo Testamento se nos enseña que la presencia de Dios estaba en el templo, pero ahora se nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea que cuando venimos acá, no venimos a ver si la presencia de Dios está acá. Nosotros somos portadores de la presencia del Señor, representantes de su amor a donde quiera que vamos. Eso es lo que somos nosotros. Y todos necesitamos mirarnos un instante, ver nuestras heridas, presentárselas al Señor. Y todos necesitamos también reconocer que hemos herido a alguien. Me gustaría invitarlo a que se ponga de pie. Me gustaría que juntos como iglesia podamos orar, podamos tomar un momento en la presencia del Señor. Como les decía, no es con juicio, todos nos equivocamos y todos necesitamos ser restaurados. Todos necesitamos volver a ser renovados, volver a ver a Jesús y aprender una vez más a reflejar su amor, a reflejar su gracia, su compasión. Todos necesitamos volver a decirle que lo queremos seguir, que queremos reconocer nuestros errores, que queremos reconocer que no somos perfectos y que nos vamos a seguir a lo mejor equivocando, pero queremos hacerlo, queremos vivir nuestra vida siguiendo al Señor Jesús. ¿Puedo pedirle que oremos juntos? Me gustaría que repitamos una oración juntos para poner nuestras vidas en las manos del Señor una vez más. Es un llamado para todos, tanto los que quizás han sido heridos como para los que sienten que a lo mejor hirieron a alguien. El Señor quiere restaurarte aquí hoy. Vamos a orar juntos. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, quiero seguirte. Reconozco que me he equivocado. Necesito que me transformes. Necesito que tu presencia me acompañe. Necesito que sanes mi corazón. He sido herido. Hoy te entrego esas heridas. Te entrego mis cargas. Te confieso hoy como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida para ser un reflejo de tu amor. En el nombre de Jesús.